El passat 1 de novembre es va celebrar el Dia Mundial del Veganisme, dedicat a totes les persones que han decidit viure sense fer ús d'altres animals. Un any més es van organitzar celebracions i esdeveniments per apropar la gent al món vegà, que cada dia va guanyant més i més adeptes. Hoy se conmemora la fundación de la primera sociedad vegana, que la creó Donald Watson en el año 1944 en Inglaterra. Desde el 50 aniversario de esta fundación, en todo el mundo se reivindican los derechos de los animales. También celebramos que el veganismo crece en todo el mundo. En Alemania, por ejemplo, tenemos el dato de que ha crecido el veganismo un 800% en los últimos 3 años. Encontramos ya opciones veganas de restaurantes en países como Irán o como Mongolia. Esto nos dice que la sociedad avanza. La dieta vegana es una dieta que está avalada ya por la Asociación Dietética Norteamericana, la Asociación Pediátrica Estadounidense o la Asociación de Canadá o incluso la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía. Es apta para todas las etapas del ser humano, desde el embarazo hasta la vejez, y nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Incluso hay deportistas de élite, muchos de los cuales están ganando premios en todo el mundo. El hombre más fuerte del mundo es un alemán que es vegano. Es un día para celebrar que cada vez más personas están dando ese paso, están sembrando esa semilla para crear un mundo donde la explotación animal, donde la tortura y donde la muerte de los demás animales pasen a formar parte del pasado.